Ella se quedó sola, sin hogar y sin ayuda. En medio de una tormenta implacable, suplicaba que salvaran a sus hijos cuando ya no le quedaban fuerzas. La gente pasaba de largo hasta que apareció un veterano con su perro. Lo que ocurrió después cambió su destino para siempre. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. La vida de Megan Carter no se rompió de inmediato. Primero crujió como una casa vieja cuando el viento empieza a empujarla desde todos los ángulos. Antes de la tragedia, todo parecía sencillo en su modestia. 2 salarios que alcanzaban justo para pagar el alquiler, la comida y alguna que otra pequeña alegría. Planes humildes que no aspiraban a grandezas, pero sí a estabilidad. Ella y su esposo no soñaban con lujos. Soñaban con continuidad, con que el mañana se pareciera al hoy, con que los niños crecieran seguros, con rutinas reconocibles, con risas que no dependieran del calendario ni del clima. Esa normalidad, tan poco espectacular, era su mayor riqueza. La noche en que él no volvió del turno nocturno, llegó sin señales previas, sin advertencias. No hubo una despedida distinta, ni una frase que más tarde pudiera parecer profética. Simplemente salió por la puerta con la promesa implícita de siempre: regresar. Cuando la llamada llegó, Megan tardó varios segundos en entender que la voz al otro lado no hablaba de retrasos ni de accidentes menores. Cada palabra parecía deslizarse por su mente sin encontrar dónde asentarse. Durante días funcionó como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Hizo lo que había que hacer, respondió preguntas, firmó papeles, consoló a sus hijos sin saber de dónde sacaba la voz para hacerlo. El duelo se instaló, pero no tuvo tiempo de mostrarse plenamente, porque detrás de él venía algo más práctico y más cruel. Las facturas no se detuvieron por respeto. Los avisos de pago siguieron llegando con la misma puntualidad de siempre. Los ahorros, que nunca habían sido abundantes, empezaron a desaparecer con una rapidez alarmante. Megan aceptó trabajos temporales, turnos extra, cualquier cosa que pudiera traducirse en dinero inmediato. Dormía poco, comía mal, y aún así cada mes era una carrera perdida de antemano. Primero vendió lo prescindible, luego lo que dolía, y al final tuvo que aceptar que el apartamento donde había criado a sus hijos ya no les pertenecía. El día que cerró la puerta por última vez, con las llaves que debía entregar, sintió que algo se desgarraba por dentro. No lloró frente a Ethan y Lily, se lo prometió a sí misma. Guardó las lágrimas para la noche, cuando los niños dormían, y aún así se le escaparon en silencio, como si incluso el llanto pudiera ser un lujo que no se permitía. El descenso fue gradual, pero implacable. Al principio hubo sofás prestados, habitaciones improvisadas en casas de conocidos que, aunque bien intencionados, también tenían límites. Luego llegaron los moteles baratos, pagados noche a noche, donde cada amanecer traía la misma pregunta: ¿cómo reunir dinero para la siguiente? Megan aprendió a vivir con una mochila siempre preparada, con la sensación constante de provisionalidad. Cuando el invierno se acercó, comprendió algo que nunca había tenido que pensar antes. Para quienes no tienen techo, el frío no es una incomodidad, es una amenaza directa. No existe el esperar a que pase. El frío exige decisiones inmediatas. Ethan y Lily eran la razón por la que Megan seguía avanzando, incluso cuando el cuerpo le pedía detenerse. Ethan, demasiado serio para su edad, había aprendido a no quejarse. Observaba, ayudaba y trataba de ser fuerte de una manera que no correspondía a un niño. Lily, pequeña y frágil, se aferraba a su madre con una confianza absoluta que a Megan le resultaba a veces insoportable, de tan grande que era la responsabilidad que implicaba. Cada vez que sentía el aliento frío de su hija en el pecho, entendía que no podía permitirse caer. No había margen para el error. El día de la tormenta llegó con un pronóstico que para muchos significaba quedarse en casa, preparar algo caliente y mirar por la ventana. Para Megan era una sentencia. El viento se levantó de repente, como si la ciudad hubiera abierto una puerta invisible a un corredor helado. La nieve no caía en copos suaves. Era una lluvia fina y cortante que se colaba por cada rendija de la ropa. Megan avanzaba encorvada, con Lily apretada contra su cuerpo, tratando de proteger su respiración del viento, y con la mano de Ethan atrapada en la suya, como si soltarla pudiera hacer que el niño desapareciera en la blancura.
Sabía que no podían detenerse. Dormirse en el frío era peligroso, y ella había visto lo suficiente en la calle como para no engañarse. El plan era simple y desesperado: encontrar un lugar con gente, un sitio donde pedir ayuda sin tener que explicar toda una vida en pocas palabras. La calle del supermercado era una opción lógica. Siempre había movimiento, siempre alguien con una bolsa en la mano, siempre la posibilidad de un café caliente o de unas monedas que, sumadas, quizá alcanzaran para una noche bajo techo. Se colocó bajo un pequeño toldo que apenas los protegía del viento. Aún así, organizó a los niños como pudo, girando su cuerpo para servir de barrera. Cuando hablaba, lo hacía con frases cortas, directas, sin adornos. No pedía compasión, pedía calor y comida para sus hijos. La mayoría de las personas pasaba de largo. Algunos evitaban mirarla, otros aceleraban el paso, como si la desgracia pudiera contagiarse con una mirada. Hubo quienes dejaron caer unas monedas o un dulce, gestos que Megan agradecía, pero que no resolvían nada. La tormenta empeoraba, la tarde se volvía más oscura, y el dinero no se convertía en salvación. Ethan empezó a temblar de una manera que no podía ocultar. Sus labios adquirieron un tono azulado que Megan reconoció con un miedo que le apretó el pecho. Lily estaba extrañamente quieta, demasiado tranquila, y ese silencio la asustó más que cualquier llanto. Megan sintió que el pánico subía como una marea, pero lo contuvo. No podía permitirse desmoronarse allí, frente a sus hijos, frente a extraños que ya habían decidido no verlos. Fue en ese momento, cuando la sensación de abandono parecía absoluta, que un coche se detuvo en el estacionamiento cercano. Megan no lo supo entonces, pero ese instante marcaría una diferencia que cambiaría sus vidas. Por ahora, solo sentía el frío, el peso del cansancio y la urgencia de proteger a Ethan y Lily un minuto más. La tormenta rugía a su alrededor, indiferente, mientras ella permanecía de pie, al borde de la desesperación, sin saber que alguien, por primera vez en mucho tiempo, estaba a punto de detenerse. El coche se detuvo a unos metros de donde Megan estaba bajo el toldo, y durante un instante ella no le prestó atención. Había aprendido a no levantar la mirada ante cada vehículo que entraba y salía del estacionamiento. La mayoría pertenecían a personas que iban con prisa, protegidas por el calor del interior y por la idea de que el sufrimiento ajeno no tenía nada que ver con ellas. Pero aquel coche no arrancó de inmediato. Permaneció allí, con el motor encendido, como si su conductor dudara. Ese pequeño detalle, casi imperceptible, fue lo primero que rompió la inercia de la indiferencia. Jack Hayes había salido de la clínica veterinaria con un peso extraño en el pecho, una mezcla de alivio y preocupación. Ranger, su perro, llevaba la pata vendada después de haberse cortado en una placa de hielo durante un entrenamiento. No era una herida grave, pero Jack no toleraba la idea de ignorar algo que pudiera empeorar. En el asiento trasero, el perro permanecía quieto, atento, con esa concentración silenciosa que había aprendido a reconocer como una forma de leer el mundo. Jack conducía con la costumbre de quien ha pasado años evaluando caminos, salidas y posibles riesgos, incluso en trayectos que deberían ser rutinarios. La tormenta complicaba todo. La nieve caía de lado, empujada por un viento que convertía las luces en manchas difusas. Jack redujo la velocidad al entrar en el estacionamiento del supermercado, más por intuición que por necesidad. Fue entonces cuando vio a la mujer y a los dos niños. No fue una imagen grandilocuente ni teatral. Fue una suma de detalles que se alinearon en su mente con la precisión de una alarma. El modo en que ella se colocaba de perfil para cubrirlos, la rigidez del niño mayor, el cuerpo pequeño de la niña demasiado pegado al pecho de su madre. No vio mendicidad, vio una situación límite. Jack había aprendido a observar sin sentimentalismo. Durante su tiempo en las fuerzas especiales, había entendido que la emoción sin control podía ser tan peligrosa como la indiferencia. Sin embargo, también había aprendido a confiar en esas señales internas que decían cuando algo estaba mal. Ranger, incluso con la pata vendada, se incorporó ligeramente en el asiento trasero. Tiró del arnés con suavidad, pero con insistencia. El perro no reaccionaba así ante multitudes ni ruidos comunes. Reaccionaba ante olores y tensiones que hablaban de miedo auténtico. Jack apagó el motor y bajó del coche.
Megan lo vio acercarse y su primer impulso fue prepararse para lo peor. Esperaba un comentario incómodo, una recomendación vacía o, en el mejor de los casos, una mirada rápida seguida de un paso apresurado. Estaba cansada de explicarse, pero el hombre que se detuvo frente a ella no preguntó nada al principio. Sus movimientos eran tranquilos, medidos, como si cada gesto tuviera un propósito claro. Jack observó a los niños de cerca y confirmó lo que había intuido desde el coche. Ethan no lloraba, y eso era lo más alarmante. Los labios amoratados, la forma en que apretaba los dientes para evitar el temblor, eran señales que Jack reconocía de inmediato. Lily respiraba de manera irregular, con ese patrón que indicaba que el frío estaba ganando terreno. No necesitaba una evaluación médica para saber que no podían quedarse allí. Sin discursos ni preguntas innecesarias, Jack abrió la puerta trasera del coche y encendió la calefacción al máximo. Hizo un gesto claro, invitando a Megan a sentar primero a los niños. Ella dudó. La duda no venía de la desconfianza, sino de algo más profundo. El miedo a aceptar ayuda y quedar en deuda. El hábito de protegerse incluso de lo bueno. Pero cuando sintió cómo la mano de Ethan temblaba con más fuerza, entendió que no había espacio para el orgullo. Jack sacó un termo del asiento delantero. Era uno de esos objetos que siempre llevaba consigo. Un remanente de años en los que estar preparado era una forma de supervivencia. Vertió el líquido caliente en la tapa y se la ofreció con cuidado a los niños, indicándoles que bebieran despacio. Megan intentó protestar, decir que no hacía falta, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. El calor, aunque mínimo, empezó a devolver algo de color a los dedos de Ethan. Cuando todos estuvieron dentro, Jack cerró las puertas y se puso al volante. Megan se sentó entre los niños, rodeándolos con los brazos como si aún necesitara protegerlos de algo invisible. Ranger permanecía atento, con la mirada fija en el parabrisas, como si participara activamente en el trayecto. Jack explicó brevemente a dónde iban, sin adornos ni promesas exageradas. Un centro médico que conocía, abierto toda la noche, donde sabrían cómo tratar el frío extremo. El camino se convirtió en una lucha constante contra la tormenta. La visibilidad era irregular. A veces el mundo parecía desaparecer por completo detrás de una cortina blanca. Jack conducía con una concentración absoluta, anticipando cada posible obstáculo. Megan sentía cómo el coche se deslizaba ligeramente en algunas curvas, y cada vez su cuerpo reaccionaba instintivamente, inclinándose sobre los niños, aunque supiera que estaban a salvo dentro del vehículo. En un cruce, la situación se volvió crítica. Un coche frente a ellos perdió el control y quedó atravesado en la carretera. Todo ocurrió en segundos. Ranger se tensó de golpe y emitió un sonido breve, una advertencia anticipada que Jack había aprendido a interpretar sin pensar. Frenó con precisión, deteniéndose a centímetros del impacto. El silencio que siguió fue denso, cargado de una conciencia repentina de lo cerca que habían estado del desastre. Megan cerró los ojos, conteniendo un sollozo que no sabía si era de miedo o de alivio. Reanudaron la marcha con cuidado hasta llegar al pequeño centro médico en las afueras. Al entrar, el contraste fue casi abrumador. Luz, calor, voces que se movían con propósito. Los médicos y enfermeros reaccionaron de inmediato al ver el estado de los niños. Los cubrieron con mantas térmicas, comprobaron signos vitales, hicieron preguntas rápidas y precisas. Megan respondía como podía, sintiendo que las piernas le flaqueaban ahora que el peligro inmediato parecía controlado. Mientras los profesionales se ocupaban de Ethan y Lily, Megan se dio cuenta de que el cansancio acumulado empezaba a caer sobre ella con todo su peso. Las manos le temblaban, no solo por el frío residual, sino por la liberación de la tensión. Jack permaneció cerca, sin invadir, pero sin desaparecer. No era de los que cumplían un acto y se marchaban. Su experiencia le decía que lo más difícil a menudo empezaba después del primer rescate. Cuando vio a Megan firmar documentos con una expresión de miedo silencioso, Jack entendió que la tormenta exterior había sido solo el comienzo. Había otras amenazas, menos visibles, que podían ser igual de devastadoras. Permaneció allí, apoyado contra la pared, con Ranger echado a sus pies, consciente de que la noche aún no había terminado y de que su decisión de detenerse lo había llevado a un punto sin retorno.
La historia que había comenzado bajo un toldo, en medio del viento y la nieve, ahora continuaba entre paredes cálidas, pero con desafíos que no podían resolverse solo con calefacción y mantas. El calor del centro médico no disipó de inmediato el frío que Megan llevaba dentro. Mientras los profesionales se movían con rapidez alrededor de Ethan y Lily, ella permanecía de pie, sintiendo cómo la realidad empezaba a pesarle más que la nieve de afuera. Ahora que ya no tenía que luchar contra el viento, ni mantenerlos despiertos a la fuerza, el cansancio acumulado encontró espacio para manifestarse. Cada músculo parecía protestar, y su mente, que había funcionado durante horas en un modo de alerta constante, comenzó a llenarse de pensamientos que no podía controlar. Los médicos actuaban con una eficacia casi mecánica, pero para Megan cada palabra era una amenaza. Cuando escuchó que Lily presentaba un principio de hipotermia peligrosa, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La colocaron bajo mantas térmicas, le dieron líquidos calientes poco a poco y monitorearon su respiración con atención. Ethan, aunque más consciente, mostraba señales que los médicos describían con términos técnicos, fríos, que a Megan le sonaban como advertencias irreversibles. Ella sentía, respondía preguntas, intentaba seguir las instrucciones, pero por dentro se preguntaba cuán cerca había estado de perderlos. Le entregaron formularios para firmar, papeles rutinarios, necesarios, que sin embargo le parecieron una prueba. Al sostener el bolígrafo, se dio cuenta de que sus manos temblaban con tanta fuerza que apenas podía escribir su nombre. No tenía seguro médico, y lo sabía. Esa realidad que había aprendido a empujar al fondo de su conciencia volvió con fuerza. Imaginó cuentas imposibles, miradas de reproche, la sensación de ser juzgada no solo por su pobreza, sino por haber permitido que sus hijos llegaran a ese estado. El miedo a la humillación se mezcló con otro, más profundo y paralizante. Ese miedo tenía nombre, aunque ella evitaba pronunciarlo. Las autoridades sociales, la posibilidad de que alguien decidiera que ella no era capaz de cuidar a sus hijos. Mientras los médicos trabajaban, Megan se quedó sola unos minutos en la sala de espera, con la espalda apoyada contra la pared, respirando despacio para no desmoronarse. Se repetía que había hecho todo lo que pudo, que había luchado hasta el final, pero una voz insistente le susurraba que quizá no había sido suficiente. Jack no se fue. Se mantuvo a una distancia respetuosa, observando sin intervenir, pero atento a cada gesto. Había visto ese miedo antes, en contextos distintos pero con la misma raíz. Personas atrapadas entre la necesidad de ayuda y el temor a lo que esa ayuda podía costarles. Cuando notó la expresión de Megan al firmar los documentos, entendió que el peligro ya no era el frío, sino el sistema, la burocracia, la forma en que la sociedad a veces castiga a quienes llegan al límite. Jack habló con la recepcionista y con uno de los responsables del turno nocturno. No levantó la voz ni adoptó un tono autoritario. Simplemente explicó la situación con claridad, usando las palabras adecuadas para transmitir urgencia sin dramatismo. Después se apartó y sacó su teléfono. Llamó a una mujer llamada Sarah Lynn, una voluntaria a la que conocía de otras ocasiones. Alguien que había dedicado años a ayudar a familias que habían caído fuera de las redes habituales de protección. Cuando ella respondió, Jack no adornó la historia. Describió los hechos tal como eran, confiando en que la verdad era suficiente. El encuentro con la trabajadora social ocurrió más tarde de lo que Megan habría deseado. Cuando la vio entrar con una carpeta bajo el brazo y una expresión profesional, el estómago se le contrajo. Las preguntas comenzaron de manera previsible. ¿Dónde habían vivido? ¿Cuándo habían perdido la vivienda? ¿Cómo se habían alimentado en los últimos días? Megan respondió con honestidad, consciente de que cualquier intento de suavizar la realidad podía volverse en su contra. Cada respuesta era un acto de valentía silenciosa, porque sentía que estaba exponiendo su fracaso como madre, aunque supiera que no lo era. Sarah Lynn escuchaba de una forma distinta a la que Megan esperaba. No tomaba notas con frialdad ni interrumpía para corregir. De vez en cuando levantaba la vista y asentía, como si comprendiera no solo las palabras, sino el recorrido que había detrás de ellas. Cuando habló, no lo hizo desde una posición de juicio, sino de apoyo. Explicó que había opciones temporales, lugares donde las familias podían recuperarse sin ser separadas,
siempre que existiera la voluntad de avanzar hacia una solución más estable. La propuesta de un centro familiar sonó, al principio, demasiado buena para ser cierta. Un lugar con calefacción, comida regular, ayuda para recuperar documentos y buscar trabajo. Pero incluso esa posibilidad traía consigo un nuevo obstáculo. La tormenta había paralizado gran parte de la ciudad. El transporte público funcionaba de manera irregular y desplazarse con 2 niños recién atendidos médicamente no era sencillo. Megan sintió que la esperanza se convertía otra vez en algo frágil. Jack intervino sin hacer un gesto grandilocuente. Dijo simplemente que podía llevarlos. No pidió permisos adicionales ni esperó confirmaciones innecesarias. Actuó con la misma lógica que lo había llevado a detener el coche horas antes. Cuando llegaron al centro, Megan experimentó una sensación extraña al cruzar la puerta. No era un lugar lujoso ni especialmente acogedor, pero estaba limpio, caliente y organizado. Les ofrecieron duchas, ropa seca para los niños y una habitación pequeña pero privada, con una puerta que podía cerrarse desde dentro. Ese detalle, la posibilidad de cerrar la puerta, tuvo un efecto inesperado en Megan. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía relajarse aunque fuera un poco. Ethan y Lily se acomodaron en las camas improvisadas, envueltos en mantas limpias. Sus respiraciones, aún algo irregulares, se fueron volviendo más profundas y estables. Megan se sentó en una silla, observándolos, con una mezcla de alivio y miedo. Sabía que la noche no había terminado realmente, solo había cambiado de escenario. Días después, cuando la situación parecía estabilizarse, el pasado volvió a reclamar atención. Megan encontró llamadas perdidas en su teléfono de un hombre al que prefería olvidar. Había sido el propietario de una pequeña habitación donde había dormido durante un tiempo, cuando aún podía pagar día a día. Al principio se había mostrado comprensivo, pero con el tiempo su ayuda se transformó en exigencias humillantes. Cuando ella se negó y se fue, él no lo aceptó. Ahora amenazaba con denunciarla, con avisar a quien correspondiera para que le quitaran a los niños. El miedo regresó con una fuerza devastadora. Megan no tenía pruebas, solo su palabra. Contó la situación a Jack con vergüenza, temiendo que pensara que se había metido en problemas por decisiones equivocadas. Jack escuchó sin interrumpir. Para él estaba claro que aquello no era un conflicto menor. No reaccionó con ira ni habló de enfrentamientos directos. Su experiencia le decía que la única protección real era actuar de manera correcta y documentada. Con la ayuda de Sarah Lynn, Jack se puso en contacto con un oficial especializado en casos de familias vulnerables. Se organizó una visita al motel donde Megan había estado. Ranger, ya recuperado lo suficiente, acompañó la inspección. Su comportamiento atento y las reacciones ante ciertos objetos ayudaron a señalar lugares que los humanos habrían pasado por alto. Lo que encontraron allí confirmó que Megan no había sido la única víctima. Había indicios claros de chantaje y abuso. Ese descubrimiento cambió todo. La historia dejó de ser una acusación sin respaldo para convertirse en un caso concreto. Megan sintió una mezcla de alivio y agotamiento cuando comprendió que, por primera vez en mucho tiempo, alguien había creído en ella sin reservas. Mientras Ethan y Lily dormían seguros en el centro, ella empezó a entender que proteger a sus hijos no significaba solo mantenerlos calientes, sino también enfrentarse a amenazas más silenciosas y persistentes. La tormenta exterior había pasado, pero la verdadera lucha, la de reconstruir una vida sin miedo constante, apenas comenzaba. La calma no llegó de golpe, se fue construyendo con gestos pequeños, casi invisibles, que al principio Megan apenas se atrevía a reconocer como avances. En el centro familiar, los días empezaron a adquirir una forma. No era una forma perfecta ni definitiva, pero tenía bordes, horarios, una estructura mínima que devolvía a los cuerpos y a la mente algo parecido a la seguridad. Lily dejó de despertarse sobresaltada en mitad de la noche. Su respiración, antes superficial y temblorosa, se volvió profunda, regular, como la de una niña que no teme quedarse dormida. El color regresó a sus mejillas, y su risa, tímida al principio, volvió a asomar en momentos inesperados. Ethan, por su parte, tardó un poco más en soltar la tensión. Seguía atento a los ruidos fuertes, a los movimientos repentinos,
pero poco a poco dejó de apretar la mandíbula cada vez que alguien alzaba la voz. Volvió a preguntar por cosas simples, a interesarse por juegos y tareas que no tenían nada que ver con sobrevivir. Megan observaba esos cambios con una mezcla de gratitud y cautela. Había aprendido a no confiar demasiado en las mejoras rápidas, a temer que cualquier estabilidad fuera provisional. Sin embargo, la rutina ayudaba. Desayunos calientes, actividades para los niños, conversaciones con trabajadores sociales que ya no sonaban a interrogatorio, sino a acompañamiento. La recuperación de documentos fue un proceso largo y tedioso, pero cada papel recuperado representaba un ladrillo más en la reconstrucción de su identidad. No era solo una madre en apuros, era una persona con nombre, historia y derechos. Aceptar ayuda sin sentir vergüenza fue quizá el aprendizaje más difícil. Megan había asociado durante mucho tiempo la dependencia con el fracaso. Ahora entendía, lentamente, que pedir apoyo en el momento adecuado podía ser un acto de responsabilidad. Empezó a hablar de su situación con menos miedo, a reconocer sus límites sin interpretarlos como una condena. La dignidad, descubrió, no estaba en resistir sola hasta romperse, sino en saber cuándo sostenerse en otros para seguir adelante. Jack seguía presente, pero su presencia nunca fue invasiva. Aparecía con libros sencillos para los niños, con juegos que no necesitaban explicaciones largas, con una oferta de transporte cuando había citas importantes. A veces no traía nada, solo se sentaba un rato, preguntaba cómo estaban y se iba. Al principio Megan interpretó esa constancia como una forma de compasión que la incomodaba. Le molestaba la idea de ser vista como alguien a quien había que cuidar indefinidamente. Pero con el tiempo comprendió que no se trataba de lástima. Jack no se quedaba para sentirse mejor consigo mismo. Se quedaba porque había aprendido que desaparecer después de un gesto heroico podía ser otra forma de abandono. Entre ellos se fue tejiendo una relación silenciosa, hecha de respeto y de confianza. Jack no hablaba mucho de su pasado, pero Megan intuía en sus silencios un cansancio parecido al suyo. Había salvado a otros antes, en contextos muy distintos, y aún así parecía cargar con una soledad persistente. Con ella y los niños, sin proponérselo, encontraba una forma de estar que no exigía explicaciones ni actuaciones. Ranger, ya recuperado, se convirtió en una presencia familiar. Su tranquilidad, su manera de acomodarse cerca de la puerta como si vigilara, transmitía una seguridad que Megan no sabía que necesitaba. Los meses pasaron y con ellos llegó un cambio de estación. La nieve se derritió, dejando al descubierto calles grises y húmedas, pero también la sensación de que el tiempo avanzaba. Megan consiguió un trabajo en la lavandería del hospital. No era el empleo con el que había soñado alguna vez, pero ofrecía algo fundamental: estabilidad. Un horario fijo, un salario regular, la posibilidad de planificar más allá del día siguiente. El primer día volvió al centro agotada, con las manos doloridas, pero con una satisfacción que no había sentido en mucho tiempo. Había dado un paso por sí misma. La ayuda para la vivienda llegó después de una espera que a Megan se le hizo interminable. Cuando finalmente le hablaron de una pequeña casa disponible a través de un programa municipal, apenas se atrevió a ilusionarse. El lugar era modesto, antiguo, con paredes que habían visto mejores tiempos, pero tenía 2 habitaciones y ventanas que cerraban bien, sin dejar pasar el viento. El día que recibió las llaves, Megan sintió una emoción tan intensa que tuvo que sentarse. No lloró de alegría inmediata, sino de cansancio acumulado. Era el llanto de alguien que por fin podía bajar la guardia. Al entrar por primera vez, recorrió las habitaciones con una mezcla de incredulidad y respeto. Pasó la mano por la pared del salón, como si necesitara comprobar que era real, que no desaparecería al cerrar los ojos. Ethan eligió su habitación con una seriedad casi ceremonial. Lily corrió de un lado a otro, explorando, sin entender del todo la magnitud del momento, pero sintiendo que algo bueno estaba ocurriendo. Aquella noche durmieron allí por primera vez. Megan se quedó despierta un rato, escuchando los sonidos nuevos de la casa, consciente de que el silencio ya no era una amenaza, sino una promesa. Hubo un momento, días después, en que Megan sacó una vieja fotografía de su esposo. La había conservado como uno de los pocos objetos de su vida anterior. La observó con calma,
sin la punzada de dolor agudo que había sentido antes. Comprendió que había sobrevivido no solo al frío y a la pobreza, sino a la tentación de cerrarse por completo al mundo. Pensó en cómo una decisión, la de un hombre que se detuvo en medio de una tormenta, había cambiado la dirección de todo. No fue un milagro ruidoso ni espectacular. Fue una cadena de actos coherentes, sostenidos en el tiempo. Esa comprensión se profundizó cuando llegó el otoño, y con él, un evento organizado para apoyar al centro familiar que los había acogido. Un pequeño maratón benéfico, nada grandioso, pero lleno de gente dispuesta a participar. Megan se ofreció como voluntaria en la inscripción. Estar allí, ayudando a otros, le dio una perspectiva nueva. Ya no era solo alguien que había recibido. Ahora podía contribuir, aunque fuera de manera modesta. Jack apareció con Ranger, ya completamente recuperado, y el perro se movía entre la gente con la confianza de quien ha vuelto a su función. Ethan participó en la carrera infantil, corriendo con una determinación alegre que emocionó a Megan. Lily agitaba una pequeña bandera, sin miedo a los aplausos ni al bullicio. Cuando el invierno regresó, Megan lo recibió con una calma que le sorprendió. La primera noche de nieve, apagó la luz de la cocina y se detuvo un momento a observar la escena reflejada en el vidrio. Los niños estaban en el suelo, envueltos en una manta, jugando. El vapor del hervidor llenaba el aire con un sonido suave. Ranger dormía cerca de la puerta, como un guardián silencioso. Jack estaba junto a la ventana, mirando caer la nieve, y en su postura no había tensión, solo una contemplación tranquila. Megan comprendió entonces que la salvación no había sido un instante aislado, sino un proceso. Detenerse, llevarlos a un lugar seguro, quedarse, llamar a las personas adecuadas, no retroceder ante las amenazas, acompañar sin desaparecer. Todo eso había construido algo que ahora parecía sencillo, pero que había requerido una valentía constante. Esa noche se acostó sin el miedo habitual al amanecer. Escuchó la respiración de Lily desde su habitación, el leve movimiento de Ethan al darse vuelta en la cama, y dejó que el cansancio la venciera sin resistencia. La nieve golpeaba suavemente el cristal, ya no como un aviso de peligro, sino como un recordatorio silencioso. Habían sobrevivido, habían regresado a casa, y aunque la vida siguiera siendo exigente, ya no estaban solos. Suscríbete al canal para no perderte nuevas historias que llegan hasta lo más profundo del corazón. Mira los siguientes y otros videos del canal. Te esperan más relatos intensos y giros inesperados. Si esta historia te tocó, comparte el video con quienes pueda ser importante. Y escribe en los comentarios desde qué ciudad o país nos ves. Para nosotros es realmente importante.